Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Feliz inicio de semana. Espero que estén muy bien, cuidando de su salud, ustedes y sus familiares. Y como siempre les digo, este espacio en Casa con Ajeco está creado para que podamos conectar a pesar de la distancia mientras estamos en nuestras casas cuidándonos en este contexto del COVID-19. En el mes de mayo, como ya bien saben, hemos venido hablando sobre distintos temas de salud en general. La semana anterior tocamos el tema de nutrición, de fisioterapia, y el día de hoy nos pareció realmente importante que al hablar de salud también debemos de conocer los derechos que tienen las personas mayores cuando no se les da un buen trato en estos espacios públicos. Así que para esto, el día de hoy nos acompaña Mariana Montero. Ella es abogada de la Universidad de Costa Rica, es especialista en Derecho Público y también tiene esta especialidad en mala praxis médica, así que nos va a estar orientando un poco sobre cómo hacer valer esos derechos que tenemos todas las personas, pero especialmente las personas mayores, cuando no se les trata bien en un hospital, en una clínica o en un EVAIS. Así que sin más, les dejo con Mariana. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias a todos por estar aquí. Estoy muy contenta de ver a todas las personas conectadas del espacio del día de hoy. De verdad, muy agradecido. Como bien lo dijo Natalia, yo me llamo Mariana Montero. Actualmente me desempeño trabajando en el área de Derecho Público, en Bufete Corporación GC, ahí es donde trabajo yo. Y bueno, pues ahí he aprendido bastante. Y quisiera pues compartirles un poco lo que he aprendido en el ejercicio profesional de una manera pues quizá más coloquial y no tan técnica, porque muchas veces los abogados nos caracterizamos por utilizar palabras rimbombantes que pues nadie tiene quizá por qué entender, ¿verdad? Entonces, si hay alguna duda de algún término, si hay alguna pregunta o lo que sea, no tengan duda en preguntarme cuando sea el espacio de preguntas o en el chat, así como lo maneja Natalia, y pues yo les estaré tratando de responder de la mejor manera. Les voy a compartir la presentación que tengo para ustedes el día de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a tratar el tema de cómo hacer valer mis derechos, nuestros derechos en los centros de salud costarricenses. Esto aplica tanto para personas de todas las edades realmente como personas adultas mayores. La inquietud de esta charla realmente surgió de un tema muy importante que es básicamente la atención que le dan a los adultos mayores en los centros de salud costarricense. Como son de pronto, o la gente piensa en los centros de salud que pueden ser más vulnerables, de pronto, pues suceden más violaciones a los derechos. Lo cierto es que para nadie es un secreto que pues muchos adultos mayores no tienen la posibilidad de defenderse con tanta furia, con tanta sí, ímpetu que tal vez lo puede tener una persona pues con todas sus capacidades, y muchísimo más si está enferma y se está acudiendo a un centro de salud para que lo atiendan. Entonces, bajo este supuesto es que encontramos la necesidad de compartir estos mecanismos de protección para todas las personas. Pero ¿qué pasa? También aplica para cualquier persona en cualquier centro de salud. Entonces, no necesariamente es para una edad en específico. Acá les puse, bueno, un pequeño extracto de lo que es el derecho de salud, que se deriva del numeral 25 de la Constitución Política, que establece que la vida humana es inviolable. Es desde ahí que derivamos el derecho a la salud como un derecho fundamental. Y a veces se nos olvida que cuando asistimos al médico, que cuando asistimos a un centro de salud, sobre todo público, nos ampara la Constitución Política y se nos debe dar una atención plena, se nos debe garantizar que vamos a estar bien. Y eso en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque si vamos y ya sea en un centro de salud privado y estamos dando nuestros recursos, es para que se nos dé una atención de calidad. De igual manera, pues tenemos acceso aquí en Costa Rica, gracias a Dios, a la Caja Costarricense de Seguro Social, y no es para nadie un secreto que muchas veces los hospitales públicos tienen pues la fama de que de alguna manera pueden ser un poco más groseros en la atención, un poco más desatentos
de pronto, pero lo cierto es que ninguna de esas cosas está permitida. La ley no la permite. Nos deben de dar tanto información segura y plena de lo que nos están tratando, de cómo nos están tratando, de los procedimientos que nos van a hacer. Se lo deben de dar a nuestros familiares si nosotros no somos capaces de, en ese momento, atender cualquier información. La persona, nuestro acompañante, debe estar informado de todo lo que nos están diciendo. Y además de eso, tenemos que tener, si necesitamos tener acceso pleno a nuestro expediente, a lo que nos está haciendo el médico. Entonces, siempre que queramos solicitar el expediente, ese es absolutamente público también. Ok, ahora bien, ¿qué sucede cuando estas cosas no pasan así? Cuando entramos al centro de salud, a la Caja Costarricense de Seguro Social, al centro de salud privado al que asistimos y de pronto nos dan una atención mala, de mala a paupérrima. Nos ponen, como dicen, pues el remedio, la pomada canaria, acetaminofén y váyase. No nos dan un trato como el que nos deberían de dar. O de pronto pensamos que es algo urgente y nos dan una cita para 2027 y nosotros sabemos que pues eso no puede ser porque nuestro padecimiento en ese momento necesita de una atención urgente. Estamos conscientes que ahorita pues no vamos a ser omisos de la situación actual del país y precisamente como lo mencionaba Natalia del COVID, los recursos públicos son limitados. Sin embargo, muchas veces la caja aprovecha ciertos mecanismos que tienen ellos mismos para atrasar la atención. Y eso tampoco está justificado. La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha dicho que no podemos simplemente justificar la falta de recursos, la falta de tiempo para no garantizar un derecho. Entonces, todo esto puede suceder. ¿Y qué pasa si sucede? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que puedo yo hacer? La gente se asusta, completamente normal, pero sí tenemos algo que hacer. Sí hay mecanismos de protección de esos derechos. Ok, los mecanismos de protección de los derechos humanos en centros de salud se dividen en dos. Tenemos lo que son las denuncias administrativas y los procesos jurisdiccionales. Yo les voy a hablar un poco de ambas, sobre todo les voy a hablar de las que yo manejo en mi trabajo, de las que he tenido experiencia, pero también les voy a comentar de las otras. Entonces, bueno, vamos a comenzar con las denuncias administrativas. Vamos a iniciar con la denuncia ante el Colegio de Médicos y Cirujanos. Ok. Cuando hablamos de una denuncia ante el Colegio de Médicos y Cirujanos, tenemos que tener presente quién es el que nos está atendiendo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la denuncia, tanto penal como administrativa, es personal. Entonces, tenemos que tener presente quién es el médico tratante. Si no le preguntamos el nombre en su momento, pues es importante que nos fijemos en las colillas que nos dan, en las citas que nos dan. Usualmente ahí viene el médico tratante. Si no, también podemos acceder al expediente administrativo en el mismo centro de salud para saber quién es el médico tratante. Aplica esta denuncia para centros de salud tanto públicos como privados. ¿Por qué? Porque el médico tiene la responsabilidad de garantizar el buen servicio. Necesitamos también asistir personalmente, presencialmente al colegio. ¿Por qué? Porque esta denuncia se realiza a viva voz. Vamos, nos presentamos al colegio y decimos, queremos presentar una denuncia contra el médico tal que me está atendiendo en este proceso o que me atendió en este proceso. Pasó esto, pasó lo otro, tengo consecuencias de este tipo, he tenido consecuencias emocionales, físicas y cuentan todo. Y lo que pasa es que el Colegio de Médicos realiza una investigación interna. Una vez que empieza la investigación, es como una denuncia pública normal, la tramita la Fiscalía del Colegio de Médicos y esta denuncia
La consecuencia de esa denuncia son sanciones administrativas para el médico. Nada más. Es importante tener eso en cuenta porque a veces la gente piensa que por medio de la denuncia ante el Colegio de Médicos puede conseguir que se le indemnice o que la persona de alguna manera vaya y cumpla pena de prisión o cualquier otra de ese tipo de cosas. No pasa con la denuncia ante el Colegio de Médicos y Cirujanos, simplemente se le da una sanción administrativa al médico. ¿Qué pasa con lo que nos está pasando en ese momento? ¿Hay alguna manera de que pare? Ustedes me van a decir, pero Mariana, sí, pero a mí realmente lo que me urge no es que la persona la sancionen, es que me haga bien el procedimiento. Eso es importante que lo digan porque el Colegio de Médicos maneja de alguna manera eh, eh, la comunicación directa con el médico y puede, antes de generar la sanción, y pues advertir del procedimiento que está llevando a cabo y la atención que les está dando a ustedes. Si lo presentamos por escrito, es importante que sea por medio de un apoderado con un poder especial judicial que realiza un abogado. Y si lo hacen de viva voz, simplemente van, se personan, dan sus datos personales, describen los hechos y pues firman la denuncia. Ese es el primer mecanismo que tenemos de protección en vía administrativa. El segundo mecanismo de protección en vía administrativa que tenemos es la denuncia ante la Contraloría de Servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social. Esta denuncia aplica solamente para centros de salud públicos de la Caja. Para presentar esta denuncia debemos conocer como mínimo el departamento donde se llevó a cabo la violación de nuestros derechos. Cardiología, no sé, enfermería, donde nos hayan realizado el procedimiento o donde nos estén realizando el procedimiento. Es importante que lo sepamos. Si sabemos el nombre del médico, perfecto, pero aquí no es tan indispensable. Además, esta denuncia se presenta también por escrito. Es importante que se indiquen los datos personales, igual la descripción de los hechos, la firma, y debe de entregarse en el centro de salud, es decir, que si me están atendiendo en el Calderón Guardia, en el mismo Calderón Guardia voy y digo, quiero presentar esta denuncia ante la Contraloría de Servicios, se la tienen que recibir en recepción, a más tardar 5 días naturales después de lo que sucedió, después de los hechos. Entonces es importante que tengamos presente el plazo, que es por escrito, y además, bueno, la consecuencia, ¿cuál es la consecuencia? Pues también una sanción administrativa, por eso se llaman mecanismos administrativos. Se sanciona al médico de forma administrativa únicamente. Ahora bien, vamos a pasar a los procesos jurisdiccionales. Estos son los que a mí me gustan un poquito más. Entonces, y en los que más me desempeño, realmente yo siempre prefiero primero agotar la vía administrativa, pero si no, pues entonces pasamos a los procesos jurisdiccionales. La denuncia penal, bueno, la denuncia más normal, la que podemos acudir simplemente al OIJ, como hacemos con cualquier otro tipo de delito. Acudimos al organismo de investigación judicial a presentar lo que se nos hizo. Usualmente eso se hace para casos de malpraxis médica ya más, como más visible, ¿verdad? Que creemos que nos tenían que operar la pierna izquierda y nos operaron la derecha, eso pasa, y pasa mucho, lo veo mucho, o de pronto en lo que nos tenían que hacer en una cirugía menor y terminamos sin movilidad en una de nuestras extremidades. Eso es denunciable penalmente. Y es importante que lo sepamos. Aplica para centros de salud tanto públicos como privados. Por ser una denuncia, como les decía anteriormente, es importante que sepamos el nombre del médico tratante, que lo consigamos. Igualmente se realiza de viva voz en el OIJ, de forma personal. Eso sí se hace personalmente o por apoderado. ¿Qué pasa si no puedo ir? Bueno, pues hago el poder especial o en última instancia, pues la persona encargada o bien, sí, la persona encargada suya que la está cuidando en ese momento, pues simplemente llega y dice que no se pudo presentar de manera presencial el damnificado
y se presenta la denuncia. Es importante que en cada denuncia, que en cada uno de estos mecanismos que les estoy dando, vean que es bien relevante que describamos los hechos tal y como pasaron, lo más específicos que se pueda, sobre todo en la denuncia penal, ¿verdad? Ahora bien, les voy a hablar un poquito, aquí sí me voy a detener un poco, en lo que es la demanda contenciosa administrativa. Ahí es donde yo trabajo, esa es mi área de trabajo. Aplica tanto para centros de salud públicos, solamente para centros de salud públicos. La demanda contenciosa administrativa es únicamente contra la Caja Costarricense de Seguro Social, porque es el ente público demandable. Pero sí hay que saber cuál es el centro médico que nos está atendiendo, ojalá el departamento que nos está atendiendo, ojalá la persona, como les digo, eso va a ser labor del abogado, encontrar el expediente administrativo y ahí saber dónde nos hicieron atención o dónde nos están atendiendo mal. En la demanda contenciosa administrativa es importante saber que se pueden cobrar daños y perjuicios. No es solamente una sanción para el médico, no. Es una sanción para la Caja Costarricense de Seguro Social como institución que nos garantiza o nos debe garantizar el derecho a la salud. Entonces, la Caja Costarricense de Seguro Social responde patrimonialmente por esa atención que nos están dando y las consecuencias que trae esa atención. ¿Qué pasa con la demanda contenciosa administrativa? La demanda contenciosa administrativa sí es necesario un patrocinio letrado, sí es necesario que tengamos un abogado. Los mecanismos anteriores no, para presentar las denuncias anteriores no, pero esta sí. Esta sí necesitamos de un abogado. Precisamente, esta demanda tiene varias particularidades y una de ellas es que también podemos presentarla en conjunto de una medida cautelar. O bien podemos presentar la medida cautelar ante causa, que es antes de la causa, antes de la demanda, para evitar que se nos siga realizando el procedimiento que se nos está realizando. Es bien importante esto porque a veces a mí me llegan los clientes y me dicen, bueno, pero ¿qué hago? O sea, ok, en este momento me está pasando esto. ¿Cómo detengo la acción? ¿Cómo hago? ¿Cómo detengo que la caja me siga realizando este procedimiento que yo sé que no es el adecuado, que mi familia no está de acuerdo, o que no me han explicado, o que no me han dicho? ¿Cómo hago? El juez contencioso tiene la posibilidad de dictar una medida cautelar para que usted se le paralice ese procedimiento y se busque el adecuado, o bien para que se le realice el procedimiento que han omitido realizar. Es decir, que si han pasado 5 o 6 años y ya su procedimiento, usted sabe, ya no aguanta el dolor, sabe que necesita que lo atiendan ya, sabe que su tiempo para atención era un tiempo limitado y que se lo han extendido indefinidamente, que eso le ha traído consecuencias, el juez contencioso puede dictar, puede obligar, por medio de una sentencia, claramente, de medida cautelar a la caja que le realice en este momento el procedimiento, o que le empiece a realizar el procedimiento, o que le haga lo que necesita para que usted o se le dé una cita, o que continúe, para que en este momento el daño no sea mayor. Porque si nos esperamos a que la demanda triunfe dentro de 4 o 5 años, imagínense ustedes, ¿qué va a pasar dentro de 4 y 5 años? Ustedes me van a decir, de ahí sí, ya no, ya para qué, ¿verdad? Pues lo importante es eso, la medida cautelar que se puede interponer junto con el proceso de demanda. La demanda contenciosa administrativa, de pronto, no, bueno, realmente no tiene consecuencias penales. La única que tiene consecuencias penales de cárcel, si se garantiza, si se comprueba una malpraxis, pues es la denuncia penal como tal. Pero cuando hablamos de la demanda contenciosa, puede traer consecuencias administrativas para el médico. Entonces ya nos garantizamos los primeros mecanismos que vimos. Puede traer consecuencias administrativas para el médico o los enfermeros o el personal de salud.
y también trae consecuencias patrimoniales. Entonces se nos indemniza por esos daños y perjuicios que se nos causaron, tanto emocionales, daño moral subjetivo, daño moral objetivo, nuestra salud, lo que perdimos, el trabajo, si aún trabajamos, lo que fuese. Todo eso se nos indemniza. Entonces, eso es importante saberlo. Yo, dentro de mi ejercicio profesional, me he dado cuenta que es de los mecanismos más efectivos. No voy a hacer el mecanismo más rápido, pero es el mecanismo más efectivo, tal vez, porque no es necesario demandar al médico directamente, se puede mandar simplemente al centro de salud y de esa manera nos podemos garantizar que se nos atienda o que si ya se nos atendió mal, que se nos indemnice por la atención que se nos dio y por la violación a nuestros derechos que sucedió. Entonces, les quería compartir esta información de la demanda contenciosa. Y bueno, es importante saber que las demandas por responsabilidad contenciosa administrativa usualmente se tienen 4 años para interponerse. Entonces, si la atención me la dieron en el 2020, pues entonces hasta el 2024, ¿verdad? No tenemos más margen para interponer este tipo de demandas. Y finalmente, el último mecanismo que tengo por acá, que también pues es bastante efectivo, bastante eficaz y que ya deben de conocer muchos acá, quizá mejor que yo, es el recurso de amparo. El recurso de amparo es un trámite expedito, accesible y es accesible para toda la población. No necesito tener patrocinio letrado, no necesito de un abogado, eso es mentira, no necesito nada más que papel y lápiz. Y lo puedo hacer a mano, lo puedo hacer en computadora, lo puedo hacer como yo quiera. Un recurso de amparo me lo tiene que recibir la Sala Constitucional hasta en una servilleta. Así es nuestra jurisdicción constitucional. Es importante. Entonces, ¿qué es lo más importante de pronto en un recurso de amparo? Bueno, primero que aplica para centros de salud público. En algunas ocasiones muy específicos puede aplicar para privado, pero no es lo usual. Casi siempre es para centros de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social. Puede ser presentado por cualquier persona, tanto por el afectado como por un familiar, como por cualquier interesado que vea que a su familiar, a su hermana, a su hermano, a su tío, a su abuelo, le están violando los derechos en un centro de salud, lo puede presentar a nombre de esa persona, porque esa persona no puede firmar por lo que fuese. El trámite es el trámite más rápido, más accesible. Es un trámite medianamente efectivo, no tiene la misma efectividad que tal vez la demanda contenciosa, pero sí se acogen muchos recursos de amparo. Usualmente cuando son recursos de amparo relativos a derechos de adultos mayores, se pasa muchísimo más rápido en la sala, entonces se resuelve mucho más rápido también. ¿Cómo presenta un recurso de amparo? Se presenta por escrito, de manera absolutamente informal, como les dije. Se puede realizar en papel y lápiz a mano, en computadora. ¿Y qué es lo que tengo que poner ahí? Bueno, los datos personales es muy importante. La descripción de los hechos, de lo que me está pasando en el centro de salud, poner qué centro de salud es, cómo me han atendido, qué es lo que pasó, cómo contar una historia, así lo más coloquial del mundo. Firmamos y idealmente, como les puse ahí, mencionar la violación al derecho de salud. Es importante, no es un requisito indispensable, pero la ley de jurisdicción constitucional nos previene de que es mucho mejor, si no se subsume de los hechos, poner los derechos que se nos están siendo violados. Por eso al inicio de la presentación les puse el derecho a la vida y el derecho a la salud. Eso es importante, tener claros esos dos derechos porque nos van a servir para fundamentar nuestra denuncia, nuestra queja, nuestro recurso de amparo. Y poner, bueno, no solamente lo que nos está pasando, sino porque eso constituye una violación a nuestro derecho de salud. También el recurso de amparo se puede presentar por medio de un abogado.
si lo prefieren de esa manera. Usualmente no es un trámite caro, más bien todo lo contrario, porque como es accesible para todo el mundo, la, la asesoría letrada no es muy onerosa. Bueno, como todo, pues hay especialistas en derecho constitucional que se dedican a eso, entonces pues cobran un poco más, pero en realidad el recurso de amparo es un mecanismo que es expedito, y a mí siempre me gusta decirle a los clientes y a las personas que se me acercan a preguntarme que ellos lo pueden proponer por sí mismos, por su cuenta, no necesitan de un abogado. Entonces, bueno, este es el último mecanismo formal que les quería comentar, y eso sería. Muchísimas gracias por escucharme, espero que no se hayan aburrido mucho, que tengan anotadas sus preguntas, y si se las puedo responder, pues con mucho gusto.